Vamos a tener hoy un tema muy interesante para todos los emprendedores y vamos a hablar de la mentalidad correcta y cómo actuar a pesar del miedo. Vamos a ver de dónde nos acompañan, quisiera correcta y cómo actuar a pesar del miedo. Vamos a ver de dónde nos acompañan. Quisiera que pueden abrir sus micrófonos, pueden opinar, pueden contarnos y compartir. Todos pueden compartir, por favor. Cuéntanos de dónde nos acompañan. A ver, ¿quién nos cuenta? No sean tímidos, chicos. Bueno, entonces inicio yo, Janet Albayuli, desde la hermosa ciudad de Bogotá. Vale, Albayuli, bienvenida. ¿Quién más? ¿De dónde nos acompañan? Hola. Yo soy. Hola. Hola, hola. Soy Suma Herrero, soy de Puerto Rico, pero vivo en Houston, Texas. Houston, bien. Vale. Soy Luis Ángel Escobar Castillón, de Ohio, Estados Unidos. Bien, Luis Ángel. ¿Quién más nos quiere compartir de dónde se conecta? Paulina Duarte, Yopal Casanare, Colombia. Oh, Colombia, qué buena región. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más está por ahí? Veo varios participantes. Muy bien. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos, aquí les saludamos desde Guatemala. Hola Juan Carlos, bienvenido. Gracias, gracias. Buenas noches, por ahí puse mi nombre en Mediafónica, soy Elba Peña, desde México, Guadalajara, Jalisco, gracias. Hola, gracias, bienvenida. Por aquí vamos a darle acceso a Nancy. Hola Nancy, nos estamos presentando, ¿de dónde nos acompañas? Yo, Miriam Fernández de Puerto Rico. Hola Miriam, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Listo? ¿Alguien más? Muy bien. Vamos a ver. Les cuento un poco. Soy Janet Cabezas. Soy empresaria, emprendedora online, consultor de marketing y mentor de la Academia AMB. Les cuento también que soy profesional en mercadeo, administradora de empresas y estoy llevando varios procesos en este momento en marketing online. Es un placer compartir este taller con ustedes. Espero su aporte, pueden abrir sus micrófonos, pueden compartir, opinar, preguntar, todo es bienvenido, ¿vale? Esa es la dinámica del taller. Y vamos a hablar de este tema que es tan importante y es ¿por qué es importante actuar a pesar del miedo? Aquí ya hay una primera connotación y estamos hablando de actuar, ¿bien? Y quiero que tengan presente esta frase que me pareció muy interesante y dice: el miedo vence a más personas que cualquier otra cosa en el mundo, señores. Lo dijo el señor Ralph Waldo Emerson. Eso algo nos tiene que decir. El miedo vence a más personas que cualquier otra cosa en el mundo. Para entender y para comprender esta situación, vamos a saber qué es el miedo. El miedo es esa sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Generalmente, el miedo es más imaginario que real. Cuando decimos que el miedo es real es porque estamos viendo una situación física, no sé, un animal feroz que se nos acerca, o vemos un peligro latente en la calle, o vemos algo que estamos viendo físicamente, que estamos enfrentando físicamente, pero la mayoría de los miedos que tenemos son imaginarios. Y cuando tenemos
esos miedos imaginarios se genera un sentimiento de confianza que nos impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que deseamos. O sea, ni siquiera hemos vivido o hemos sufrido esa situación cuando ya estamos imaginándonos que va a ocurrir algo contrario a lo que esperamos. ¿Y qué sucede ahí? Que ese miedo paraliza para tomar decisiones, para tomar acciones, para hacer lo que nosotros queremos. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay miedos? Realmente todos los seres humanos tenemos el miedo o sea, el miedo forma parte de nuestras vidas. Y hay miedos constantemente porque todo el tiempo nos estamos enfrentando a nuevos retos. Y definitivamente situaciones como pues un trabajo nuevo, llegar a una ciudad nueva, enfrentarnos en un país con un idioma que no conocemos, emprender un negocio, todo eso son nuevos retos que generan miedo, pero realmente son miedos que son más imaginarios que reales, porque todavía no hemos llegado ahí, no hemos enfrentado la situación y ya nos estamos bloqueando. Eso es lo que sucede realmente. Hay que aprender técnicas nuevas. Por ejemplo, cuando trabajamos en un negocio nuevo, vamos a hablar del marketing digital. Entonces decimos, no, pues tantas técnicas y tantas cosas que hay que implementar, muy terrible, eso no me gusta. Aplicarla, comprender qué necesita mi cliente ideal también es una cosa que genera tensión, que genera miedos. Por aquí están pidiéndome acceso. Saber que el cliente, qué necesita mi cliente, eso genera también una tensión, una angustia y unos miedos. Y hay diferentes tipos de miedo y vamos a nombrarlos más adelante. A ver esto porque no me da paso. Si siempre esperas el momento adecuado, puede suceder que nunca llegue. Si esperamos que todos los semáforos estén en verde, es posible que nunca se vayan a poner en verde para arrancar y para tomar una decisión. Por eso es importante tener una visión y una meta clara, saber qué es lo que quieres, saber a dónde vas. Allí donde están tus objetivos, va tu energía. Perdonen, pero es que todavía estoy dando acceso. Allí donde están tus objetivos, va tu energía. No sé si han escuchado hablar, amigos, del sistema reticular. El sistema reticular es todo eso que vemos cuando nos enfocamos en algo. No sé si hay mamás que recuerden que cuando estábamos esperando a nuestros bebés, veíamos a todas las mamás por la calle pasando embarazadas, como si todo el mundo estuviera embarazado. Es porque en ese momento esa es nuestra fijación. Cuando estamos buscando un automóvil de un color específico, vemos todos los carros o todos los vehículos de ese color específico. Entonces, tenemos que tener la visión y la meta clara para no llenarnos de tantos temores. ¿Ves las cosas como un problema o como un reto? En la vida siempre tenemos la opción de hundirnos o de salir adelante. Perdón que use expresiones fuertes, pero a veces tenemos que sacudirnos, ¿sí? Si vemos las cosas como un problema, sencillamente me voy a paralizar. Eso es lo que va a suceder. Voy a llenarme de temores. Entonces es importante que revises qué hay en tus pensamientos. ¿Qué es esa conversación interna que estás teniendo todo el tiempo frente a una situación? ¿Eso es realmente cierto? Pues es posible que estés pensando que no puedes, que es muy difícil, que no tienes tiempo, te da miedo la crítica, te da miedo perder. Cuando lo ves como un reto, pues
vas a transformar esos pensamientos y vas a decir, si otros pueden, yo también puedo hacerlo. Lo voy a intentar. Y lo voy a intentar y voy a perseverar. Tienes que lograr que esos pensamientos que te están paralizando sean pensamientos positivos. Actúa a pesar del miedo. Eso lo escuchamos repetidamente, ¿cierto? Actúa a pesar del miedo. Pero yo te digo una cosa, lo importante no es lo que te digan, es lo que tú crees de ti mismo. Si tú te crees que eres bueno, si tú te crees que tienes capacidades, si tú te crees que tienes potencial, ese convencimiento es lo que le va a dar la dirección, la solución a los temores, a los proyectos, a las soluciones, porque tú te lo crees. La gente te puede decir de todo, ¿sí? Si no te lo crees, no va a pasar nada. O sea, si la gente te dice, tú eres muy buena para esta actividad, tú tienes un potencial enorme para trabajar en esto o aquello, pero si tú no te lo crees, amigo mío, no va a pasar absolutamente nada. Hay que salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque si no salimos de la zona de confort, no vamos a lograr las cosas. ¿Cómo diferencias una decisión si esa decisión está siendo tomada desde la paz o desde una zona cómoda? Cuando tú estás en una zona de confort o en una zona cómoda, lo que sucede ahí es que la zona cómoda no es tan cómoda. ¿Me explico? Si tú estás en una zona que tú crees que es cómoda, en algún lugar de tu pensamiento, de tu sentimiento, estás manifestando incomodidad, estás manifestando estancamiento, estás manifestando como un peso allá, que hay algo que no has podido superar. Y falta movimiento, lo que quiere decir que esa zona cómoda no es tan cómoda. Realmente hay algo que le falta. Pero si yo tomo las decisiones desde la paz que genera aquietamiento, genera tranquilidad, la paz genera energía para el movimiento. La paz interior es expansiva, te lleva a tomar acciones y buenas decisiones. Entonces, por eso hay que salir de la zona de confort. Vamos a darle aquí el ingreso. Ajá. Cuando tú sales de la zona de confort, descubres que hay más alternativas, que hay más opciones, y que eso que no has hecho, que te está dando vueltas allá, y si yo lo hago, y si yo lo hiciera, y si yo pudiera, y si me lanzo, y si lo pago, y si lo... ¿sí? Pues no vas a tener tranquilidad, que es lo opuesto a no tener paz. No sé si me hice entender. Vamos a identificar un poco los miedos. Esos miedos que nos aquejan tienen varios pasos. Y para eso hay que dar el primer paso. Ya vamos para allá. Cuando yo digo vamos a dar el primer paso, significa que hay que enfrentar el bloqueo. No hay otra opción. Lamento decirles la verdad, pero si no damos ese primer paso y si no enfrentamos el bloqueo, nos vamos a quedar toda la vida o vamos a perder mucho tiempo con un temor que muy seguramente es imaginario, pero que como no lo enfrentaste, no supiste cómo solucionarlo. Hay que enfrentar el miedo y hay que dar ese primer paso. ¿Y cómo lo haces? Tienes que ir allá, a ese punto, a esa persona, a ese lugar, a ese trabajo, a esa llamada, y busca, y pregunta, y averigua, y te darás cuenta que era solo un miedo. Mira, les voy a contar una anécdota, chicos. Yo tenía un bloqueo muy fuerte cuando aprendí a manejar. Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Y resulta que yo hasta tenía pesadillas. Mire,
Yo tomé el curso porque yo sabía que necesitaba el vehículo, yo sabía que quería, pero ya el hecho de conducir yo sola, eso para mí eso era terrible, pero yo no sabía qué era lo que me daba tanto miedo, porque yo ya había aprendido como las técnicas, que el cambio y que por allá, y bueno. Total, que empecé a tener tantas pesadillas que yo soñaba que el capó del carro se levantaba así, me abría una boca gigante y me comía sola, en viva, pues. Y eso para mí era una pesadilla terrible. Entonces, era mi carro parqueado y yo cogiendo taxi o cogiendo transporte público porque no era capaz de enfrentarme a manejar. Y un buen día hubo una urgencia. Y llegó mi hermanito y me dijo, bueno, necesito que me lleve porque tenemos que ir. Y yo, no, mire, hasta ahora, no, hasta ahora hay un trancón terrible, no, yo no me enfrento, yo no voy. Dijo, vamos que yo le ayudo, cualquier cosa, yo voy ahí al lado y le ayudo. Entonces nos fuimos, era de noche para completar. Y resulta que él estaba ahí. Y descubrí que el miedo que yo tenía era que al estar en un trancón, le llamamos aquí en Colombia a los atascos de vehículos cuando no se mueve, cuando no hay movimiento. Y mi miedo era pensar que cuando yo tenía que estar en la subida, frenar, ¿cierto? Y volver a impulsarme, el carro se me iba a espolgar y le iba a pegar al de atrás. Resulta que esa noche, esa santa noche, mi hermano me enseñó, o sea, me dijo, si usted sabía hacerlo, hágalo, no sé qué, dice más. Descubrí que ese era el miedo y ahora no hay quien me baje de mi vehículo. Bueno, si no hubiese enfrentado yo ese temor, toda la vida me hubiera quedado pensando que al estar yo en una subida, le iba a pegar al carro de atrás cuando frenara. Eso sucede con muchas situaciones. Mira, esta es una situación sencilla, pero si ustedes recuerdan situaciones que hayan enfrentado y que han salido de esa situación, han sabido que han superado el miedo muchísimas veces. En la medida que tomas acción, vas encontrando soluciones, vas encontrando alternativas, equipo de trabajo, vas a escuchar otras ideas, vas a encontrar respuestas, vas a saber, vas a tener nueva información y nuevos conceptos, porque realmente lo que tenemos es conceptos. Cuando tenemos conocimientos, nos hacemos un concepto claro de las cosas y una información clara que nos permite dar ese siguiente paso. Pero ¿por qué llegamos ahí? Porque tomamos acción y dimos el primer paso. Entonces, esa es una de las grandes maneras de mitigar el miedo. Hay miedo al fracaso, miedo a la pobreza, miedo a perder, miedo al éxito, miedo a que no puedes, miedo a que no lo mereces, y no me vas a creer, hay miedo a que no tengo tiempo y a que no tengo dinero. Eso es de lo que más escucho en este tema de las consultorías de marketing digital. Y la gente me dice, pero es que no tengo tiempo, ¿para qué lo hago? ¿Sí? Y resulta que todos tenemos 24 horas. Ahora vamos a hablar de un poco de eso. Vamos a hablar de las técnicas para mitigar el miedo. Hay una manera muy sencilla y es escribir los miedos en forma de solución, en positivo. Por ejemplo, si yo tengo miedo a perder mi dinero, pues por ejemplo hay un curso o hay una inversión o hay algo interesante que yo sé que es interesante, que vale la pena, pero aún así me da miedo perder el dinero, yo lo escribo, tiene que ser escrito, ¿sí? Con hoja y papel, y darlo en manera de solución y escrito de manera positiva. Y lo dices, mi dinero está seguro porque sigo los consejos de los que ya lo han hecho. Estás diciendo lo mismo, pero de forma positiva. Otro ejemplo, miedo a que no tengo tiempo para invertir. Lo vas a pasar a positivo o a solución diciendo, puedo iniciar o invertir con poco dinero. Hay otro miedo, y ese miedo yo también lo tuve mucho tiempo, y era pensar que los bancos son unos usureros, que los bancos son
pues es el grupo malo que nos quiere quitar el dinero. Y resulta que no es tan cierto. Ahora hablamos un poco de eso. Si yo tengo ese pensamiento negativo de que los bancos son usureros, voy a escribir: los bancos son una fuente de inversión, una fuente de apalancamiento, porque los bancos muy bien usados, todos sabemos que nos da la oportunidad para escalar y para descubrir nuevas inversiones. Si mi miedo es pensar en que todo me sale mal, ¿qué vas a escribir? Lo haré poco a poco y seré perseverante. Otro ejemplo, es que vender online es muy difícil. ¿Cómo lo puedes escribir? Mientras más practico, es más sencillo. Hasta ahora no les he dicho nada nuevo. Casi que todo sabemos qué hacer, pero a veces necesitamos que nos lo digan, ¿cierto? Por aquí está Mauricio pidiendo ingreso. Todos tenemos 24 horas y este es uno de las grandes taras que tenemos las personas, y es decir, que no tenemos tiempo. Pero si todos tenemos 24 horas y los que también tienen 24 horas como nosotros hacen muchas cosas más, ¿por qué nosotros seguimos con ese pensamiento o con ese temor de que si voy a iniciar algo nuevo no tengo tiempo? Vamos a hablar de qué hábitos te quitan tiempo. Muy seguramente, y yo soy una de ellas, que decimos que sí a todo, ¿sí? A todos los trámites, a todas las vueltas, a todas las ayudas, sí. ¿Haces lo que te gusta o estás haciendo algo que no te gusta y que aún así te quita tiempo? Todo lo que tienes que hacer, todo lo tienes que hacer tú. Esa es otra pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Todo lo tienes que hacer tú? ¿Realmente todo lo tienes que hacer tú? ¿O puedes delegarlo? Aquí, no sé si ustedes han escuchado un cuento que nos contaban de niños, y es la gallina de los huevos de oro. Pues resulta que esa gallina de los huevos de oro, hoy en día, en el estado adulto, en el estado emprendedor, de empresario, la gallina de oro es todo lo que tenemos, ¿sí? La salud, la pareja, la familia, el trabajo, ¿sí? Hay muchas cosas que tenemos y que la descuidamos, y una de las grandes sacrificadas es la familia. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y otra de las grandes sacrificadas es la salud. O sea, lo último que hacemos nosotros por nosotros mismos es estar pendientes de nuestra salud. Muy difícilmente tenemos control de un chequeo, de todas esas cosas. Bueno, entonces, por favor, el tema de la gallina de los huevos de oro, recuerda, ve y buscas el cuento para que recuerdes cómo es, cuál es la moraleja. Así que hay que aprender a delegar. Hay que motivar a los hijos, a los amigos, a la pareja, a la familia, a los amigos, a todos, para delegar funciones que no necesariamente tengo que hacer yo. Y quitarnos de la cabeza ese tema de que si yo no lo hago, pues no va a quedar bien. Mucha gente también lo puede hacer bien. Hay que liberarse de esa sobrecarga, porque esa sobrecarga lo que nos ocasiona es un agotamiento, un exceso de estrés y con seguridad una enfermedad que nadie quiere. Es importante que veamos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro día a día desde el punto de vista de la gratitud. Valora todo aquello a lo que te has acostumbrado. Nos acostumbramos a que tenemos agua caliente, a que tenemos un plato de comida todos los días, a que tenemos techo, a que tenemos internet, a que tenemos un buen equipo. Y este tema de la gratitud, si ustedes recuerdan, lo he tratado casi en todas las charlas, porque cada vez que investigo más acerca de la gratitud, es asombroso todo lo que se logra cuando yo vivo desde la gratitud. Cuando yo vivo desde la gratitud, valoro lo que tengo y arranco de ahí sin estar quejándome de lo que no tengo, ¿sí?
Hay que tener gratitud también conmigo mismo, conmigo misma, por los avances que he logrado. Mira, ya terminé el primer módulo, ya hice un curso, ya hice una publicación, ya sé sacar un video. Esos pequeños, grandes pasos, agradécelos, vívelos, regálate un helado, ¿sí? Agradece y premiate por todos esos pequeños, grandes pasos, porque todos los días das esos pequeños, grandes pasos, solo que nos acostumbramos a ello. ¿De quién te dejas convencer? Estás escuchando a las personas que no tienen lo que tú quieres. Es impresionante cuando vamos a iniciar un emprendimiento, y yo que estoy acá con un grupo de emprendedores muy interesante, me entenderán que cuando vamos a iniciar un emprendimiento, mucha gente, más que todos los cercanos, nos dicen: no, pero tú estás loca, eso no sirve para nada, eso no sé qué, vas a perder el tiempo, ni pagues, ni inviertas, ni arranques. Tan así son las cosas que uno escucha de las personas. Son personas que ni siquiera han llegado a tener incluso lo que nosotros queremos lograr, y aún así están dando un punto de vista negativo frente a un deseo o a un proyecto o a una meta que queremos lograr. Incluso es posible que personas que hayan tenido logro también te quieran opacar, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, porque eso baja la autoestima y eso no se puede permitir. Así que mi recomendación es que no necesitas estar diciendo. Cuando lo logres te van a preguntar. Cuando tú estés dando resultados, pues muy seguramente te van a preguntar cómo lo lograste, y en ese momento es cuando tú preguntas. No te estoy diciendo que escondas las cosas, pero tampoco hay que estar por ahí contándole a todo el mundo: ¿y tú qué opinas? Voy a hacer esto, ¿tú qué crees? ¿Me lo recomiendas o no? Pues obvio, o sea, es una persona que está en otro nicho, en otro grupo, en otro tema, en otro cuento, pues te va a decir que no. Hay que pensar también cuál es el pensamiento que te da paz. Ese también es un gran tip para saber si lo que vas a hacer, si lo que estás decidiendo es correcto. Cuando tú tomas una decisión basado en esa paz y en esa tranquilidad, así tengas miedo, pero tú sabes allá en el fondo que es bueno, es porque la decisión vale la pena considerarla. ¿Qué voces debes acallar y qué voces debes escuchar? ¿Sí? ¿Cuál es esa acción? ¿Cuál es la acción que mitiga el miedo? ¿Cuál es el pensamiento que te da paz? Eso debes considerarlo. ¿Qué voces debes acallar allá en tu interior? Porque tenemos una conversación diaria, una conversación constante. Y no solo esa conversación interna, sino externa. Entonces hay que saber identificar cuál de esas voces y cuál de esas conversaciones nos están generando más angustia, más miedo, más temor. Conecta con tu cuerpo, conecta tu cuerpo con tu mente y decide lo mejor. O sea, el cuerpo a uno también le habla. Cuando tú te sientes relajado y tranquilo porque sabes que lo que estás haciendo está bien, ahí hay algo interesante. Y para lograrlo, definitivamente hay que estar informándose. ¿Qué ruido mental te está afectando? Escucha esos pensamientos. ¿Qué ruido mental te está afectando? ¿Cuál es la decisión que te da paz? Pero yo te digo algo. Si te quedas sin acción, si te quedas sin dar ese primer paso, no vas a saber si ese miedo que tienes está basado en una realidad o en una imaginación. La única forma es ir allá y enfrentarlo. ¿Te diste cuenta que sí en realidad es un problema?
que no se debe hacer, perfecto. Vamos a buscar otra opción. ¿Ok? De lo contrario, hay que buscar las alternativas. Aquí hay un ejercicio práctico que lo aprendí de una doctora científica. Una científica dio este ejercicio y está demostrado científicamente, y es pararte frente a un espejo y simular una sonrisa. No importa que tú por allá te sientas que está chiflado, no importa, hazlo. Hazlo y después me vas a contar qué sientes. De hecho, lo puedes hacer ya. Tú te paras al espejo y sonríes con una sonrisa tan amplia, ¿sí?, que activan los músculos, estos músculos que hay aquí. Cuando esos músculos se activan, el cerebro activa una hormona que hace que tú te sientas bien. ¿En qué momento haces esto? Cuando estás, no sé, estás en una situación difícil, cuando estás molesto, cuando estás cansado, cuando algo estás ahí, por ejemplo, estás en el computador y algo no te sale, pues no sigas ahí tosudamente intentándolo, sino párate, respira, ve al espejo, sonríes y dile a esa persona que ves en el espejo lo buena que es, ¿sí?, lo grandiosa que es, lo maravillosa que es. Tú eres único. Cuando tú vas y cambias ese pensamiento, no te preocupes, te encierras en un baño, nadie te va a ver, le pones llaves si eso es lo que te preocupa. Pero ríe, que eso genera tantas cosas buenas que no te imaginas. No importa que esa sonrisa sea fingido, pero después de que tú te estés en el espejo mirando esa risa fingida, incluso hasta te ríes de verte haciendo esa mueca. El cerebro hace lo mismo, genera esa hormona, hace lo mismo si la risa es fingida o también si la risa es real.